Mi nombre es Ricardo Salcedo Gómez, soy estudiante de la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Durante la Unidad 2, Metabolismo de Carbohidratos, de la asignatura de Bioquímica, analizaremos el ciclo de Krebs y algunas enzimas que participan durante el proceso. El ciclo de Krebs, llamado así gracias a su descubridor Hans Adolf Krebs, quien la descubrió en 1937. También se denomina ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una ruta metabólica que forma parte de lo que se conoce como la respiración celular típica de los organismos aeróbicos. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de las moléculas de la acetilcoenzima A, proveniente de monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando gran cantidad de energía química, sobre todo en forma de poder reductor, que gracias a la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa será utilizada en la síntesis de ATP. El acetilcoenzima A suele venir de la beta-oxidación de los ácidos grasos o del piruvato, a través de la descarboxilación oxidativa. El piruvato suele originarse como producto de la glucólisis, o bien como consecuencia de la actuación de las transaminasas. Aparte de este papel catabólico, el ciclo de Krebs también presenta una parte anabólica, ya que proporciona precursores para muchas rutas biosintéticas de diferentes biomoléculas, como por ejemplo la biosíntesis de aminoácidos, aunque también suministra intermediarios para la biosíntesis de ácidos grasos o azúcares. Por ello, se considera como una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Por ello, determinados tipos celulares carentes de mitocondrias, como pueden ser los glóbulos rojos, no pueden realizar el ciclo de Krebs ni la cadena transportadora de electrones, y dependen casi exclusivamente de la energía formada en la glucólisis para cubrir sus necesidades energéticas, lo cual implica una mayor dependencia de los niveles de glucosa. Las enzimas son el grupo más variado y especializado de las proteínas. Su función es actuar como catalizadores, permitiendo que las reacciones que transcurren en los seres vivos puedan desarrollarse a un ritmo adecuado. Su capacidad catalizadora depende de su conformación. La supresión de algunos de sus niveles de estructuración causa la pérdida de funcionamiento. Gran parte de las propiedades catalíticas radica en el alto grado de especialización que presentan respecto a las sustancias, reaccionantes o sustratos. En el origen de estudio de las enzimas se utilizaron nombres referentes al órgano o tejido donde se descubrieron, o bien al sustrato o a la actividad desarrollada por la enzima. Desde 1961, la Unión Internacional de Bioquímica utiliza un sistema de clasificación y denominación adaptado por convenio que clasifica las enzimas en 6 grandes grupos: oxidorreductoras, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. La enzima de condensación es el citrato sintasa, que cataliza la reacción de condensación tipo aldolica de acetato, proveniente del acetilcoenzima A y del oxalacetato para formar citrato. Las enzimas de descarboxilación son el alfa-Z-glutarato deshidrogenasa, que se presenta en la matriz mitocondrial y forma parte del complejo multienzimático 2-oxoglutarato deshidrogenasa. Cataliza la conversión global del 2-oxoglutarato a succinil, coenzima A y dióxido de carbono, y la enzima isocitrato deshidrogenasa, que cataliza la descarboxilación oxidativa del isocitrato para formar 2-oxoglutarato. Las enzimas de oxidorreducción son el succinato deshidrogenasa
que es un complejo proteico ligado a la membrana interna mitocondrial, participando en la degradación de la acetilcoenzima A y forma parte de la cadena respiratoria y en la producción del ATP, así como el malato deshidrogenasa, que cataliza la reacción de oxidación del malato a oxalacetato utilizando dinucleótido de nicotidamina y adenina como aceptor de electrones. La enzima de fosforilación a nivel sustrato es el succinato tioquinasa o succinato coenzima A, que cataliza la reacción reversible desde el succinato a succinil coenzima A. Las enzimas de hidratación es la fumarasa o fumarato hidratasa, que participa en 3 rutas metabólicas: el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico y carcinoma de células renales. En el ciclo de Krebs facilita la producción de energía en la forma de nicotinamida adenina dinucleótido o NADH y la enzima acotinasa o acotinato hidratasa, que es una enzima que cataliza la isomerización estereoespecífica de citrato a isocitrato. Algunas enzimas requieren la adición de otra molécula, sin proteínas, a esto se le conoce como cofactor. Pueden ser iones o moléculas orgánicas, que facilitan el atascamiento del sustrato a la enzima. Algunos de los reactivos o coenzimas en el ciclo de Krebs es el agua, el guanosil difosfato, el NAD positivo o dinucleótido de nicotidamina y adenina y el flavin adenil dinucleótido. Por ejemplo, este acepta o da electrones y protones en reacciones metabólicas redox. Las reacciones irreversibles ocurren en una dirección hasta que los reactivos se terminen, mientras que las reacciones reversibles suceden en dirección hacia adelante y hacia atrás. En una reacción reversible, los reactivos se convierten en productos, pero también en reactivos, es ir y venir hasta llegar al equilibrio. En las reacciones irreversibles, la reacción ocurre hasta que se agota al menos uno de los reactivos, denominado reactivo limitante. En el caso del ciclo de Krebs, tiene 2 fases. La fase 1 es la introducción y la pérdida de 2 átomos de carbono que comprende la unión del acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar el ácido cítrico. Todas sus reacciones son reacciones irreversibles. La fase 2 es la regeneración del oxalacetato que comprende la transformación del succinilcoenzima A hasta el oxalacetato. En este caso, las reacciones son reversibles. El guanosil trifosfato es uno de los nucleótidos usados en el metabolismo celular. Su función es similar a la de ATP. Está implicado en la transferencia de energía en el interior de la célula. Por ejemplo, una molécula de GTP es generada en cada recorrido del ciclo de Krebs. Su energía es equivalente a la de generar una molécula de ATP. De hecho, es convertida en este. El rendimiento de un ciclo por cada molécula de piruvato es una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH, más 3 de hidrógeno, un FAT y 2 dióxidos de carbono. Cada molécula de NADH, cuando se oxida, originará 3 moléculas de ATP, mientras que el FAT dará lugar a 2 ATPs. Por lo tanto, 9 más 2 más 1 es igual a 12 ATPs por cada acetilcoenzima A que ingrese en el ciclo de Krebs. Cada molécula de glucosa vía glucólisis produce 2 moléculas de piruvato, que a su vez produce 2 acetilcoenzima A, por lo que cada molécula de glucosa que entra en el ciclo de Krebs se produce
4 dióxidos de carbono, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH, 6 de hidrógeno y 2 moléculas de FADH, dando un total de 24 moléculas de ATP. Muchas gracias.